Largas colas en Valladolid para conseguir un paquete de fresas. Las ha repartido la Unión de Pequeños Agricultores, una iniciativa que pretende destacar la calidad de los productos nacionales y potenciar su consumo. Castilla y León es la comunidad autónoma que tiene una mayor producción de planta madre de fresa de España y la segunda del mundo. Es un sector que da empleo a más de 4.000 personas cada campaña. Buenas tardes. Hoy también es noticia la nueva ley de residencias. Las Cortes de Castilla y León la han aprobado esta mañana en el Pleno. Cambios en la regulación que benefician a los usuarios de los centros de mayores. Ana Rayaces. Pues son varios los cambios que introduce esta nueva normativa. Por ejemplo, las residencias ya no se van a organizar dependiendo del grado de dependencia de los usuarios, sino en unidades de convivencia, y por primera vez se regula el uso excepcional de sujeciones. Y a nivel nacional, Sánchez y Feijóo se han lanzado reproches sobre quién defiende mejor los intereses de los españoles en la sesión de control al gobierno de hoy. Esto ha sido un cara a cara tras el debate que ha habido en torno a cuestiones de política internacional. Estaremos en Barcelona, en el Prat de Llobregat. Un hombre ha matado a su mujer y a sus 2 hijos y después se ha suicidado. Reconoció en una carta el triple crimen y luego se tiró a las vías del tren. En lo que va de año son 7 los menores presuntamente asesinados a manos de sus padres, ninguno de ellos en Castilla y León. Aún así, en nuestra comunidad autónoma ha crecido el número de mujeres en peligro. Hay más de 4.000 casos activos según el sistema Biogen. Madrid se blinda por la celebración de los partidos de Champions League, un dispositivo policial que se ha visto reforzado ante la amenaza terrorista y que ha llevado a algunos agentes a tener que alojarse en ciudades como Ávila. Enseguida contamos los motivos. Las familias cada vez ahorran más y se endeudan menos, y todo ello pese a que los precios no paran de subir, sobre todo cuando se trata del mercado. Enseguida descubriremos si, según el Banco de España, esta tendencia se va a mantener. Francia multará a quienes no acuden a su cita médica o no la anulen en un plazo mínimo de 24 horas de antelación. Nosotros hemos salido a la calle para comprobar si los ciudadanos de Castilla y León aceptarían esta medida. Más adelante se lo contamos. Estas que ven son las cañerías del Palacio de la Granja, en Segovia. Llevan funcionando desde el siglo XVIII. Hoy las vemos por primera vez con motivo del 300 aniversario del Real Sitio. Mañana el tiempo seguirá siendo estable y seco, con escasa nubosidad de tipo alto y algunas brumas o nieblas matinales dispersas. Las temperaturas seguirán en ascenso y también el viento moderado en el este de la comunidad. Nueva ley de residencias de mayores. Se aplicará tanto en los centros públicos como en los privados. Las que ya están funcionando tendrán hasta 2029 para adaptarse a la normativa. Se va a mejorar la calidad de vida de los usuarios. La regulación afecta también a las viviendas asistidas, Ana. Sí, se trata de que vivan en las residencias lo más parecido a cómo vivirían en sus domicilios. En esta nueva normativa se lleva trabajando ya una década. Ahora vendrá el desarrollo normativo, conocer con qué financiación va a contar, pero sí que introduce cambios. Por ejemplo, el concepto de unidades de convivencia para organizar las residencias, y por primera vez se regula el uso excepcional de las sujeciones. Para el Partido Socialista es una mera declaración de intenciones y un modelo de atención de bajo coste. Se convierte en la primera comunidad autónoma que establece por ley la atención centrada en la persona como modelo de trabajo y de organización de los centros. Castilla y León no se merece esta ley. Necesitamos una ley que asegure que lo que pasó en las residencias de Castilla y León no va a volver a pasar. Que el sistema sanitario público debe dar cobertura sanitaria a los residentes, como a cualquier otro ciudadano.
La nueva ley será de obligado cumplimiento para todos los centros de día y residencias públicas y privadas, que deberán adaptarse a las unidades de convivencia, pequeños lugares en los que convivirán entre 12 y 16 personas. Las residencias que se edifiquen deberán estar adaptadas a la normativa y los centros ya construidos tendrán hasta 2029 para hacerlo. También se regulan las viviendas asistidas, que no podrán superar las 8 plazas o 4 si en ellas viven personas con discapacidad o enfermedad mental. La nueva ley regula el uso de las sujeciones, pero no las prohíbe. Se usarán siempre de forma excepcional y cuando hayan fracasado, el resto de medidas alternativas. No se tocan por ahora las ratios de personal con las que tendrán que contar las residencias, pero se establece que en 8 meses desde la aprobación de la norma sí tendrán que definirse. La atención sanitaria dependerá de los médicos de atención primaria, aunque habrá un profesional de enlace que coordine las necesidades del residente con la atención sanitaria. Las residencias que cuenten con una financiación pública superior al 50% tendrán que ser más transparentes y publicar en sus páginas web las cuentas anuales de los últimos 5 años. Para la Federación de Atención a la Dependencia de Castilla y León es una buena noticia. Aún así, reclaman más financiación. Dicen que para extender el modelo a todas las residencias. Consideran que tampoco se debería obviar la realidad del sector. Es muy ambiciosa, aporta muchísima calidad a la prestación del servicio, pero claro, ahora la tiene que articular un decreto en el cual yo creo que hay que elaborarlo con tranquilidad y muy sigilosamente y analizando punto por punto todo. Por unanimidad se ha decidido pedir al Gobierno central la reforma de la financiación autonómica. El Partido Popular ha pedido además una conferencia de presidentes, rechazando las negociaciones bilaterales. Por otra parte, la condena del golpe de Estado del 36 y del franquismo, que ha planteado el PSOE, ha contado con el respaldo de todos los grupos menos de Vox, que ha votado en contra. El PP no ha seguido, en este caso, a su socio de gobierno. El Grupo Popular no asume la completa literalidad del texto planteado. Podríamos haber presentado una enmienda para su aprobación, pero en aras de ese entendimiento que nos solicita la sociedad, no lo vamos a hacer. Una cosa son los recuerdos individuales de cada uno y otra cosa es la historia, que como ciencia tiene debate, claro que sí, pero que hay un consenso muy mayoritario sobre lo que sucedió. También ha habido acuerdo en las Cortes para mejorar las condiciones laborales de policías nacionales y guardias civiles. El hemiciclo regional reclama que se declare a estos cuerpos como profesión de riesgo, que se les equipare su salario y que se cubran las vacantes en Burgos, Segovia y Soria. Pese al acuerdo, ha habido debate. PP y Vox denuncian la labor de Marlaska y la falta de medios. Los socialistas han defendido al responsable de Interior y culpan de todo a los recortes del Gobierno que presidió Rajoy. Ya que era una reivindicación histórica, ¿por qué no lo hizo el Partido Popular cuando estuvo gobernando en España? El reto histórico es el que tenemos en los últimos 10 años, señoría, en los que se ha aumentado la criminalidad. A partir de 2018, con un nuevo gobierno socialista, se ha vuelto a conseguir un récord histórico de efectivos. No mientan y no generen miedo. Solamente defendemos y nos solidarizamos con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, no mentimos. Las calles de Madrid se blindan ante los partidos de Champions de esta semana. Eventos multitudinarios que han recibido la amenaza del Estado Islámico. A través de unos vídeos pusieron en jaque a los estadios donde se van a celebrar estos partidos. Y eso se nota en la calle. Han aumentado las medidas de seguridad con fuertes dispositivos. Sin embargo, el sindicato policial ha cargado duramente contra las condiciones en las que trabajan. Muchos se han visto obligados a alojarse en Ávila por las dietas que califican de insuficientes y que no les permite pagar una noche de hotel en Madrid. Reiteran desde el sindicato policial, por ello, su petición a los clubes de fútbol de un copago para revertir la situación y mejorar las condiciones de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que en muchos casos están desplazados a Madrid en comisión de servicio para garantizar la seguridad. En este dispositivo están implicados 2.000 agentes por el partido de ayer del Real Madrid y por el de esta tarde del Atlético de Madrid. Recuerdan además el alto nivel por alerta terrorista.
Tras el desencuentro, la reunión. El presidente de la Junta será recibido por fin por la ministra para la Transición Ecológica. Fernández Mañueco y Rivera tienen pendiente hablar de la despoblación, la transición energética y la gestión del agua. Junta y Gobierno Central también discrepan sobre la condición del lobo como especie cinegética. Nuevo caso de violencia de género ha ocurrido en Barcelona. Un hombre ha matado a su mujer y a sus 2 hijos gemelos de 8 años y después se ha suicidado. Los Mossos encontraron una carta en su coche en la que reconocía los hechos y pedía perdón. Fue ahí cuando se trasladaron a la vivienda donde encontraron los 3 cuerpos, el de la mujer y los niños sin vida. El padre se tiró posteriormente a las vías del tren. No constaban denuncias previas. Una persona que la ves casi todos los días, le saludan normal y que al día siguiente haya matado a su familia, pues te quedas tocado. Había un poco de tensión, la verdad. Como le digo, no se relacionaban con nadie. Con estos son ya 7 los menores presuntamente asesinados por sus padres en 2024, el peor año desde que hay registros. 3 de ellos además contaban con denuncias previas. A día de hoy, Interior tiene detectados más de 1.400 casos de violencia de género con menores expuestos a sufrir violencia vicaria. 167 de ellos están en riesgo extremo o alto. En Castilla y León no tenemos que lamentar ningún acto de violencia contra los hijos, pero sigue creciendo el número de mujeres en peligro, más de 4.000 según el sistema Biogen. Detenido un proxeneta que amenazaba y explotaba sexualmente a las inquilinas del piso que regentaba en Valladolid. Apenas dejaba que salieran solo a por comida. ¿Cuál era su modus operandi, Andrea Olmedo? Pues anunciaba alquileres de habitaciones en páginas web. Cuando las inquilinas iban a visitar el piso, les comunicaba que debían ejercer la prostitución allí mismo y entregarles 100 euros del alquiler y el 50% de las ganancias de los servicios sexuales. Además, les obligaba a mantener esas relaciones sexuales sin ningún tipo de protección. También les obligaba a entregarles el pasaporte y solo podían salir a la calle para comprar víveres básicos. Ambas mujeres han sido ya liberadas por la Policía Nacional el pasado 1 de abril, cuando se detuvo a este proxeneta en el marco de la Operación Goku. Una operación de la Policía Nacional se ha saldado con la detención de un menor considerado un depredador sexual que acosó a más de 20 víctimas, una de ellas de Palencia. Suplantó la identidad de un joven de Barcelona robándole las fotos de sus redes sociales y creando sus propios perfiles. De esta manera contactaba con las víctimas y después las extorsionaba sexualmente. La sección de menores de la Fiscalía ya ha decretado su ingreso cautelar en régimen cerrado. No todo el mundo es quien dice ser en redes sociales. No agregues a personas que no conozcas y no te creas todo lo que te dicen. No compartas imágenes privadas o comprometedoras. 8 años de prisión por intentar matar a su mujer con un bate. Es la sentencia que la Audiencia de León contra un hombre que embistió el coche de la víctima golpeándola con un palo de madera de 47 centímetros. Lo hacía con violencia desmedida mientras gritaba que la iba a matar. Los hechos ocurrieron en la localidad de Bembibre en julio de 2022. Además, el tribunal le impone 28 años de alejamiento. Tercera jornada de juicio en León por el asesinato de una mujer a manos de su inquilino. Hoy han declarado forenses y responsables de la investigación que han confirmado que la mayoría de las puñaladas que recibió se produjeron cuando estaba muerta. La víctima recibió 52 puñaladas, 20 de ellas cuando todavía estaba con vida. Lo ha dicho la forense que analizó el cadáver en la tercera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de León. También ha comparecido la responsable de la investigación, que ha reconocido que el confinamiento complicó mucho la investigación y también localizar el cadáver un día después de los hechos. Se detuvo al acusado en febrero de 2022 gracias a una innovadora técnica que permitió analizar los restos de piel en las uñas de la víctima. También ha asegurado esta responsable de la investigación que la esposa del acusado recibió amenazas para no declarar en este juicio. Y esto que ven ha ocurrido en San Rafael, en Segovia. Unos niños se ponen a lanzar huevos a los coches en plena carretera nacional. No se les ocurrió otra cosa que subirlo a la red social TikTok, alardeando de su puntería. Gracias a eso, la Guardia Civil ya lo está investigando.
Puede conllevar una sanción. Por ejemplo, en Navarra, quienes no asistan o cancelen la citación 2 veces sin justificación serán penalizados. Saldrán del registro y perderán el derecho a la ley de garantías. Con esta medida se espera rebajar las listas de espera. Fuera de nuestro país, en Francia, multarán con 5 euros a quienes no acudan a su cita con el médico o no la anulen en un plazo mínimo de 24 horas de antelación. Allí han tomado esta medida después de analizar los gastos y ver que la dejadez de los ciudadanos supone un coste de 27 millones de euros al año. Nosotros hemos salido a la calle para comprobar si los ciudadanos de Castilla y León aceptarían esta medida en caso de que se implantase. La iniciativa francesa nos hace pensar cómo de responsables somos los españoles con las citas médicas. Me parece horrible que nos cueste 2 meses o 3 meses tener una cita y que luego no se presente la gente. Vamos cada uno por nuestro lado y que no nos preocupamos del otro y hay que pensar un poquito. Y es que el absentismo no es algo que nos caracterice. Según los datos del SACIL, aquí en Castilla y León solo el 3% de las personas no acude a su cita en atención primaria. Alrededor del 8% no asiste a su consulta en atención hospitalaria y el 5% no se presenta a las pruebas diagnósticas. Aunque no sean datos alarmantes, suponen un gran gasto económico para sanidad. Los medios públicos son de todos y entre todos debemos de responsabilizarnos y de cuidarlos. No somos conscientes del coste que tiene. Por eso es clave anular la cita si no vamos a acudir a ella. Es algo sencillo que podemos hacer con una llamada o a través de la aplicación. En España parece que la iniciativa francesa ni siquiera se baraja. La ministra de Sanidad no apuesta por ella, aunque hace años, en 2004, Cataluña planteó algo similar, cobrar 1 euro por visita médica, pero el gobierno rechazó la propuesta y aquella idea se quedó en el tintero. Reparto gratuito de fresas hoy en Valladolid. Se han formado grandes colas en el centro de la ciudad para conseguir un paquete de fruta. La Unión de Pequeños Agricultores ha puesto en marcha esta campaña para destacar las bondades de los productos nacionales frente a los que vienen del exterior. Después de la problemática con las fresas marroquíes, desde la organización agraria UPA quieren promover el consumo de fresas de Huelva. Para ello han llevado 500 tarrinas a ciudades como Sevilla, Madrid, Bruselas y hoy han llegado aquí, a la calle Santiago de Valladolid. El motivo, muy simple, las plantas que viajan hacia Huelva se producen aquí, en Castilla y León, y por eso han repartido estas 500 tarrinas entre los habitantes de Valladolid. Y también nos han enseñado a comerlas. ¿Por dónde se comería usted la fresa? Por aquí, por abajo. Mal, error. Así se come una fresa. Para que usted coma esto, mira. Y ahora cuando termina en la punta y en la punta hace una explosión de azúcar y está buenísima y aprovecha toda la fresa. Y así es como ha recibido Valladolid la campaña de UPA. Colas de hasta 20 minutos para recibir su tarrina. 20 minutos por ahí. 10 o 15 minutos. El objetivo, promover el producto autóctono y que los consumidores se fijen en el origen. Yo cuando las compro miro la caja y vienen de Huelva. Tiene que ser origen, Huelva. La provincia onubense produce el 98% de las fresas nacionales, pero lo cierto es que las plantas tienen una procedencia más cercana. El origen, como ya se ha comentado, es aquí. Las tierras de Castilla son las que proporcionan la planta que luego fructifican en Huelva. Hemos dicho, las fresas de Huelva tienen que volver al sitio donde fueron paridas. Porque cada día se siembran en Huelva 9 millones de plantas de fresa que proceden de Castilla y León. El sector de la fresa da empleo a más de 2.000 personas de manera estable en Castilla y León, a más de 4.000 durante la campaña. De toda España, Castilla y León es la comunidad que tiene una mayor producción de planta madre de fresa, que es el germen que posteriormente se lleva a las zonas de cultivo para que crezca. Las provincias de Ávila y Segovia es donde más plantón de fresa se produce. O sea, hay 2.000 empleos en Castilla y León gracias a la fresa, a la planta de la fresa que luego va a producir en Huelva. Entonces, para esas zonas es una zona revitalizada donde se están haciendo plantaciones de fresa y sobre todo también pues es una gran alternativa de cultivos. La riqueza de las familias aumentó un 9% en el año 2023. Este indicador se mide restando los ahorros y las deudas que acumulan. Cada vez somos más precavidos, guardamos más dinero y no invertimos tanto. Pablo Carretero.
Las familias cada vez ahorran más, es lo que se desprende del último informe del Banco de España. El motivo es la prudencia, entre otros, que tenemos a la hora de gastar por la incertidumbre económica. Lo cierto es que los precios no han dejado de subir, sobre todo cuando se trata de la cesta de la compra. Por ello, a la hora de gastar, echamos el freno y lo que dicen los expertos es que esta tendencia va a continuar en el futuro y, por tanto, crecerá el ahorro y también la riqueza de los hogares. La deuda de empresas y hogares continuó reduciéndose en 2023 hasta el 111,6%, 12 puntos menos que en 2022. Así lo indica el informe publicado hoy por el Banco de España. Las empresas y las familias están haciendo sus deberes. Ahorramos más que hace un año, sobre todo por prudencia ante la incertidumbre económica. Preocupa el precio de la compra. Hemos gastado más en alimentación, sobre todo. En supermercado, en gasolina, en general, los gastos generales. Bastante más, sobre todo en la alimentación. La mayoría de los activos, casi un 40%, son el efectivo y los depósitos. Guardamos mucho, pero no invertimos tanto. Lo tengo en el banco y no lo invierto en ningún sitio. En el banco. Lo poco que tengo en el banco, invertí en absoluto. En términos globales, el balance es positivo y se espera continuar con esta tendencia. Probablemente se seguirá manteniendo este tono de generación de ahorro en niveles más elevados de lo que era habitual antes de la pandemia, antes de 2019. Cerramos así las cifras de 2023 y en julio de este año conoceremos los datos del primer trimestre de 2024. Alfonso Fernández Mañueco acaba de clausurar en Valladolid el 8º Congreso Autonómico de CESIF, en el que Benjamín Castro ha sido reelegido como presidente de este sindicato en Castilla y León. El presidente de la Junta ha anunciado, tras la aplicación de las 35 horas, la nueva regulación del teletrabajo, más agilidad en la selección de personal y mejora en la formación. Mañueco reitera su oferta de diálogo con los sindicatos del sector público. Buenas tardes de nuevo y bienvenidos. Reitero mi deseo y mi compromiso como presidente de la Junta de Castilla y León de seguir impulsando ese diálogo abierto, ese diálogo sincero, en ese proceso constante de mejora del servicio público. Por la mañana el presidente se reunía con el director general de Renault Iberia. Allí conocía que Valladolid fabricará un nuevo vehículo, el SUV de tamaño medio Symbioz. Se unirá a la producción del remozado Captur, presentado hace unos días. Son dos de las tres novedades de este año, pero hay otra. El modelo Rafale saldrá de la planta de Palencia junto al Austral y al Aspace. Esto garantiza carga de trabajo para los próximos años. Sábado 22 de junio, esa es la fecha en la que más de 26.000 aspirantes se van a presentar a las oposiciones de maestros, secundaria y otros cuerpos docentes en Castilla y León. La Junta pone a disposición unas 1.700 plazas distribuidas en 34 especialidades. Es la primera vez que ambas convocatorias van a coincidir en el mismo año. Nuevo cruce de acusaciones en el Congreso entre el presidente del Gobierno y el líder del PP. Por la mañana, en la comparecencia sobre política exterior de Pedro Sánchez y ya al mediodía, en la sesión de control al Ejecutivo. Un cara a cara donde Núñez Feijóo ha asegurado que nunca hemos sido tan pobres como ahora. María Cid. Ha sido una sesión de reproches. Núñez Feijóo ha afirmado hoy que nunca los españoles fueron tan pobres como con Pedro Sánchez y en respuesta el presidente ha exhibido una serie de datos económicos que a su juicio no respaldan estas acusaciones. El líder popular además ha acusado a Sánchez de haber dinamitado las siglas de su partido, diciendo que ya no es socialista, ni es obrero, ni tampoco español. 13 millones de españoles viven en riesgo de pobreza, más de 4 en material severa. Nunca los españoles hemos sido tan pobres como con usted. Señor Feijóo, de nuevo la nada y el lodo. Una oposición destructiva que le llevará durante los próximos años a continuar en la oposición. Con respecto a la amnistía, en el Senado ha aprobado pedir el Congreso que no se siga tramitando. Ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta. Considera que es una reforma constitucional encubierta y, por tanto, su tramitación como proposición de ley supone un choque entre ambas cámaras. El Congreso tiene de plazo hasta el 11 de mayo para responder.
Por primera vez, Bildu podría ser la fuerza más votada del País Vasco. Así lo dice el CIS respecto a las elecciones autonómicas del domingo que viene. Estima que los abertzales conseguirían entre el 34,2 y el 35,1% de las papeletas. Adelantarían al PNV, que tendría entre el 32,6 y el 33,5% de los apoyos. Los socialistas vascos lograrían entre el 13 y el 14% y el PP alrededor del 7%. Sumar, Podemos y Vox estarían cerca del 3% de los votos. $3,5 millones de personas en todo el mundo sucumbieron al escaneo del iris. En España fueron 360.000. Los voluntarios veían clara su utilidad. Que puedes canjear por dinero o por diferentes tipos de ventajas en la aplicación. Como si tú dieras tu número de DNI, que también es único, para identificarte. Lo que no sabían eran sus desventajas. El Grupo de Investigación en Ingeniería de Privacidad de la Universidad de Valladolid ha analizado las entrañas de la aplicación WallApp. Al instalarla en el móvil aceptan permisos que ponen en peligro la privacidad. 23 permisos en total, de los cuales 10 permisos son clasificados de tipo dangerous, de tipo peligroso. ¿Por qué? Bueno, pues porque son permisos que, por definición, acceden a datos privados tuyos o acceden a recursos críticos del dispositivo. Pueden conocer la ubicación y los contactos y hasta los archivos multimedia. Una vez concedidos, no hay vuelta atrás. Permisos que se conceden durante la instalación de la aplicación, que el usuario no puede revocar, pero que sí que tienen un impacto o podrán tener un impacto contra la privacidad de los usuarios y contra la seguridad de los dispositivos móviles de los usuarios. Por ese posible impacto en la privacidad, la Agencia de Protección de Datos paralizó hace un mes la actividad de WorldCoin en España. Cuando haces algo de corazón es porque quieres dar lo mejor, cuidando cada paso que das desde el principio hasta... Ahora consigue 1 litro gratis comprando una caja. Descubre cómo en nuestros packs. Estas imágenes son inéditas. Es la primera vez que hemos podido ver las cañerías del Palacio de la Granja, las que hacen posible la magia de las fuentes. Son 14 kilómetros de tuberías, la mayoría datan del siglo XVIII y siguen funcionando desde entonces. El Palacio del Real Sitio de San Ildefonso celebra sus 3 siglos con un ambicioso programa de inversiones y mostrando, entre otras cosas, las buhardillas, donde vivía el personal de servicio. También se puede acceder a otros rincones desconocidos con vistas espectaculares. Toda la aleación que tiene este hierro fundido es la misma que se utilizaba en los cañones, el denominado cañón feo español. Entonces, claro, si es capaz de soportar el disparo de un cañón, este hierro es capaz, dices, el agua lo que hace es acariciar. Exposición en Ponferrada del ilustrador cántabro Diego Agudo Pinilla. La podemos ver en el campus de la universidad. Se llama Animaciones sobre papel. Muchas de estas imágenes pertenecen a películas en las que ha participado, porque esta muestra va de movimiento, de las 25 imágenes que son necesarias para crear cada segundo de una película de animación.